¿Qué tal, amigos y amigas de Enciende la Luz? Bienvenidos a este tercer episodio del podcast. Les saluda Emanuel Meraz con un gran placer de compartirles el tema de hoy. El tema de hoy fue una propuesta que me hicieron vía redes sociales para que vean que sí les hago caso. Una propuesta que me hizo mi amigo Tony González Ábalos de la ciudad de Aguascalientes, México, porque hay otro Aguascalientes en Perú, para quienes ya han estado ahí lo saben. Entonces, de Aguascalientes, México, mi amigo Tony González me dice que había que tocar un tema muy importante, que era el sentido de la vida versus el propósito de vida. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuáles son esas características que hacen que uno u otro valgan más la pena? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy en el podcast. Te invito a que lo escuches, te invito también a que lo compartas en todas tus redes sociales, con tus amigos. Y gracias de verdad por estar suscrito y por estar escuchando este podcast. Quiero enviar saludos a toda la gente que me escucha en las diferentes ciudades de México, en diferentes países. También tengo algunos oyentes que ya se han comunicado conmigo a través de todas las redes sociales. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Bienvenidos. Esto es Enciende la Luz. Sentido versus propósito. Es muy importante que de inicio entendamos lo que es el sentido de vida y lo que es el propósito de vida. ¿Qué es el propósito? Bueno, primero, propósito lo podemos tomar como un sinónimo de objetivos. Es decir, ¿qué objetivos tengo en mi vida? ¿Qué quiero hacer? Quiero concluir una carrera, quiero trabajar en algún medio de comunicación, por ejemplo, que era una de mis metas, trabajar en medios de comunicación porque yo estudié esa licenciatura. Entonces, uno de mis propósitos era trabajar en la radio, por ejemplo. Propósitos es todo aquello que hacemos, por ejemplo, en Año Nuevo, ¿sí? Que nos ponemos 12 propósitos mientras nos atiborramos o nos comemos todas las uvas. Pues eso es un propósito. Bajar de peso, concluir algo, escribir un libro, eso es un propósito. Y nuestra vida está llena de propósitos. Sin embargo, no todas las vidas tienen algún sentido. Y esto es lo que hace una gran diferencia. El sentido de vida es más allá. Es algo muchísimo más grande. Es un conjunto de propósitos que me van a ayudar a que mi vida trascienda. Quiere decir que valga la pena no solo para mí, sino para toda la gente que está alrededor. El sentido de vida es algo muchísimo más grande. Ahorita en el siguiente segmento vamos a ver con qué lo podemos relacionar, pero hay que tener en cuenta que una vida con sentido o una vida con significado es algo muchísimo más grande que solo tener propósitos. ¿Qué nos da el sentido de vida? Pues nos da felicidad, nos da alegría, nos da importancia en nuestra vida. Puede ser que nos pasemos el tiempo cumpliendo propósitos, es decir, teniendo logros y metas y cumpliendo objetivos y diplomas y diplomas y diplomas, pero si no tenemos un significado, si no sé para dónde voy, para dónde mi vida va a trascender, esto se convierte en algo muy complicado. Hay gente que llega a caer en una depresión fuerte, aunque tenga muchos logros. ¿Por qué? Porque su vida no tiene un significado. Hay que darle un significado a nuestra vida. Sí, estoy cumpliendo objetivos, sí, estoy logrando cosas, pero ¿para qué? En el siguiente segmento, como ya te dije, te voy a compartir algunos puntos para darle significado a nuestra vida. Entonces, estas son las diferencias entre sentido y propósito. Como ya vimos, es muchísimo más importante darle sentido a nuestra vida. Y bueno,
Después vendrán los propósitos, pero en este segmento te quiero contar qué es lo que le da un sentido real a nuestra vida. Según expertos, hay obviamente muchas cosas, pero se resumen en 3 puntos importantes que le dan sentido a nuestra vida. Tú eliges cuál es el que vas a considerar para tu sentido de vida. Primero, tu trabajo. Es lo más común que nosotros tenemos para darle sentido a nuestra vida. Desde niños se nos inculca que lo más importante es dónde vamos a trabajar. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Es una pregunta que todos escuchamos muy frecuentemente, y entonces a partir de esa respuesta que nosotros le damos a nuestros papás, a nuestros tíos, a las personas que están a nuestro alrededor cuando somos niños, pues le empezamos a dar sentido a nuestra vida. Si queremos ser pilotos, todos nuestros pasos, todos esos pequeños propósitos se van encaminados a ser pilotos. Finalmente, el trabajo es una de las cosas que más le da sentido a nuestra vida. La segunda es la espiritualidad. Ver a ese Dios, a ese ser creador, a ese universo como nuestro máximo. Y entonces sabemos que nuestro sentido de vida va encaminado a algo muchísimo más grande. Le estoy ayudando al universo, le estoy ayudando a Dios, le estoy ayudando al espíritu mayor que tú creas, la creencia que tengas no importa. Lo importante es que esa espiritualidad pues es muchísimo más grande que nosotros, y obviamente cuando nosotros le ayudamos a este ser o a esta energía a que el mundo sea un poco mejor, nuestro sentido de vida se hace muy importante. Y tercero, según los expertos, son nuestras relaciones personales. Es decir, a quién decidimos ofrecer nuestra vida. Y se han dado cuenta ustedes que muchos de los sentidos de vida importantes se dan debido a que alguien a nuestro alrededor le pasó algo negativo. Hablamos, por ejemplo, de los médicos que obtienen ese sentido de vida porque perdieron a un ser querido tras una enfermedad, y entonces deciden comenzar a ayudar a otras personas que tengan la misma enfermedad. Estas 3 cosas, el trabajo, la espiritualidad y las relaciones personales, son las que les dan sentido a nuestra vida. ¿Cuál es la que tú has decidido para ti? Puede haber muchísimas más, Puede haber muchísimas más. Nuestra trascendencia personal, por ejemplo, o el hacer que este mundo sea un poco mejor, son parte de ese sentido de vida. Pero ¿cuál eliges tú para ti? ¿Cuál eliges y por qué camino te vas a dirigir? ¿El camino del sentido del trabajo? ¿El camino del sentido de las relaciones personales? Trabajar por tus hijos, trabajar por tu esposo, por tu esposa, por tus padres, o trabajar por un ser mayor, Dios, la energía creadora del universo. Lo que tú decidas es parte de tu sentido de vida: trabajo, espiritualidad y relaciones personales. Y ahora sí viene lo más interesante: ¿cómo le hago para darle sentido a mi vida? Hay una forma muy sencilla que yo encontré después de, obviamente, mucho trabajo, mucha investigación, mucho estudio. Tengo la maestría en desarrollo humano y valores, tengo diplomados, etcétera, ¿no? Pero después de tanto trabajo y de tanta investigación, yo encontré una pregunta muy simple que nos puede ayudar a darle sentido a nuestra vida o a encontrar ese sentido de vida. La pregunta es la siguiente: ¿cómo te gustaría que te recuerden después de tu muerte? Nuestra vida va a tener un final, eso está totalmente claro. Unos antes que otros, obviamente, pues no reconocemos o no sabemos cuál es el momento en el que va a finalizar nuestra vida, pero sí es muy importante decidir cómo queremos que nos recuerden. Cuando decidimos cómo queremos que nos recuerden después de nuestra muerte, vamos a encontrar el sentido de vida. ¿Por qué? Porque ahí no va a ser por los propósitos.
no toda la gente, obviamente va a haber, pero no toda la gente va a decir, yo quiero que me recuerden delgada. Pues no, la verdad es que la gente quiere trascender a través de algo importante. Yo quiero que me recuerden como una persona que dejó huella, que hizo sonreír, que hizo transformar la vida de otros. Eso es, por ejemplo, mi sentido de vida. Cada uno tendrá el propio. Cada uno o cada una tendrá su propio sentido de vida. Cuando tú decides cómo quieres que te recuerden, los propósitos intermedios salen sobrando. E incluso esos propósitos intermedios aparecen para ayudar en tu sentido de vida. Quiero que me recuerden como una persona que ayudaba a transformarse. ¿Qué propósitos hay en medio? Pues tal vez a través de libros, a través de conferencias, que por ejemplo lo que yo hago, a través de este podcast, que es una nueva forma que yo no sabía que se podía hacer, y ahí está. Entonces, ¿cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés? Eso, amigo y amiga, es una pregunta muy importante y muy interesante, y que creo que en este tiempo pues tienes oportunidad y tienes algunas horas por ahí libres en las que te puedes recostar y decir, a ver, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero que mis nietos, mis bisnietos hablen de mí? Cuando le pregunten, esto lo digo mucho en las conferencias, cuando le pregunten a su mamá, ¿no? Mis bisnietos, mamá, ¿cómo era mi bisabuelo? ¿Quién era mi bisabuelo? Que sepan qué contestar. Hay gente obviamente que contesta, no sé ni quién era tu papá. Entonces, bueno, vamos a darle sentido a nuestra vida decidiendo, y no solo preguntándonos, sino decidiendo cómo queremos que nos recuerden. Así podemos ayudar a que nuestra vida tenga un mejor sentido. Y bien, después de este breve tema de sentido versus propósito, quiero inaugurar un fragmento del podcast que yo le he llamado la recomendación de la semana. ¿Cuál es la recomendación de la semana? Pues aquí voy a platicar de algunos libros, algunas películas, algún CD, alguna conferencia, algún video que haya encontrado en YouTube, algo que crea que te puede servir y obviamente que te va a ayudar a reconocer muchísimo dentro de ti. En esta ocasión quiero recomendarte una película que vimos en los últimos días. La verdad que es muy muy buena y creo que vas a tener un poco de tiempo para verlas. Entonces ve esta película. La película se llama Extraordinario. Yo la encontré en la plataforma de Amazon Prime Video o Prime Video, como le quieras llamar. No está en Netflix, es la desventaja, pero la puedes encontrar en algunos sitios de web o en YouTube también se encuentra. Extraordinario es la historia de August Pullman, que es un niño de aproximadamente 10 años que entra a la escuela. Me dirás, bueno, entra a 5º grado, pero no entra como un niño normal. Él tiene una dificultad porque tiene una malformación en la cara, es decir, tiene muchas cicatrices y problemas con los que nació, y obviamente llama la atención. Entonces todo el mundo en la calle lo voltea a ver porque pues le dicen que está muy feo, ¿no? Y que pues, no es algo normal. Él pasa todos sus primeros años estudiando en casa, es un niño muy inteligente, pero después los padres deciden que es tiempo de meterlo a la escuela, a la primaria normal, ¿no? Esta película, Extraordinario, trata entonces un poco de la vida de August Pullman, pero también de la vida de la gente que está alrededor de él, de su papá, de su mamá, cómo viven la situación de ese niño, que ellos también tienen dificultades, de la vida de su hermana, que también tiene dificultades, y no todo tiene que ver con la enfermedad, con la discapacidad o con la característica, en este caso de Augie Pullman. Entonces, cuando vivimos una discapacidad, como es mi caso, una discapacidad visual, pues creemos que todo el mundo gira a nuestro alrededor.
que la vida de nuestros papás siempre va a tener que ver con la discapacidad y que incluso nuestra vida solo va a ser la discapacidad, es decir, que eso va a ser lo más importante. La película Extraordinario nos da a entender que todos tenemos una vida más allá, todos tenemos una vida que es más importante que nuestras debilidades y que hay gente que nacimos para que nos vean, ¿no? Como andamos en la calle y con un bastón, por ejemplo, que es mi caso, pues la gente me voltea a ver. Hay gente que nacimos para eso. Hay que brillar entonces. Y te recomiendo de verdad esta película Extraordinario. Está en Prime Video, pero la puedes encontrar en diferentes plataformas. Esta es la recomendación de la semana. Gracias por escuchar. Enciende la luz. Vamos a la despedida. Quiero agradecerte por haber escuchado este tercer episodio de Enciende la Luz, en el que hablamos de sentido contra propósito de vida, que es para ti lo más importante. Quiero invitarte también a que sigas la recomendación de la semana y a que me sigas también en redes sociales. Estoy como AE Meraz con Z, en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Ya puedes encontrar el podcast también en YouTube, ahí lo subimos. Y de verdad agradecerte por escucharme, agradecerte también por compartir. Y recuerdo a todos los radioescuchas que pueden enviar sus colaboraciones también. Si quieren aparecer en este podcast, lo pueden hacer a través de las diferentes redes sociales o incluso a través de WhatsApp. Comunícate conmigo, envíame tu audio, lo subimos aquí en el podcast y de verdad pues te agradecería muchísimo que fueras también parte de Enciende la Luz. Te saluda Emanuel Meraz, muy agradecido de haber sido parte de tu vida en este tercer episodio. Te invito a que sigas en contacto y sobre todo te invito a que enciendas la luz. Que estés muy bien. Abrazos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Éxito.